entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Y bueno, pues para terminar este programa el día de hoy, a la más 67, eh, hablaremos acerca de esta frase de Francisco, de Mario Bergoglio, enviada en una carta a Gustavo Vera, un hombre que está también apostando por buscar ciudad capital ahí en Argentina, está en la idea de entrar de lleno al proceso político electoral que se abrirá en Argentina, como ya lo sabemos. Y vaya, la idea era de que en Argentina están a tiempo de evitar la mexicanización. Y se armó un revuelo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se mandó a llamar al nuncio. Se hizo una nota por primera vez en la historia, digamos, una nota al Estado Vaticano, cosa que no había sucedido desde que Salinas de Gortari, eh, digamos, abrió las relaciones otra vez. Vaya, hicieron algo, y justo lo que estábamos comentando, yo todavía tengo, vaya, tenemos varios programas hablando de Francisco, y no porque precisamente estemos hablando del tema de la religión, sino porque, vaya, Francisco trae agenda, ¿no? Bergoglio trae una agenda para buscar, en primer lugar, hablar y decir que Cristina puede estar llevando, Cristina Kirchner está llevando a un proceso donde el narco se le está saliendo de las manos y podríamos llegar a tener un escenario como el de Peña Nieto. Y vaya, aquí en México finalmente le cancela a Peña Nieto el viaje, pero creo que esta situación en donde da a conocer la carta, alguien como Bergoglio y como en política no hay una situación en donde no lo quise decir o pasó esto desapercibido, sino que a algo está jugando Bergoglio en México respecto quizás las presiones que ha tenido por que busquen su presencia dentro de esto, pero además porque finalmente yo creo que sí están presionando a la curia romana en la medida en que sí hay bastante desconfianza dentro de lo que está sucediendo entre el narcotráfico y la cúpula católica en México. Me parece que por aquí va y vaya, se pone bastante interesante esta situación. Creo que no es casual esta reacción tan desbordada de la Cancillería. Eddie. Sí, gracias César. Pues mira, las declaraciones del Papa dejan muy mal parado a nivel internacional al gobierno de Peña Nieto. Fue una semana desastrosa en lo que tiene que ver con relaciones exteriores, también en lo que tiene que ver con política interna, porque esto también se vino a combinar con las declaraciones de González Iñárritu, el director mexicano que ganó el Oscar, respecto a que no tenemos el gobierno que nos merecemos. Y bueno, también a las afirmaciones ahí del expresidente Vicente Fox, que dicen que el presidente Enrique Peña ya casi está en jaque y ya casi le dan el mate. Entonces, bueno, son todas estas evaluaciones, unas con mayor, digamos, de mayor alcance político, más pensadas que otras, pero sí revela que la crisis política que vive el gobierno de Peña Nieto es inevitable, no se puede ocultar. El día de hoy en las marchas que vienen a recordar una vez más que faltan 43, de nuevo se está utilizando la política de la represión, y entonces gradualmente el gobierno se queda sin argumentos. La represión no nada más fue en el Distrito Federal, sino en otros estados donde hubo manifestaciones. Así es que por un lado la crisis política viene aquí a ahondar la crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto. El narcotráfico parece que tiene manga ancha en las áreas que controla, y por supuesto que esto ya colocó también en crisis la propia reproducción del capital nacional. Así es que el juego de Peña Nieto parece que se está agotando,
y parece que a nivel internacional los costos de estas medidas políticas de control y represión son cada vez más ineficaces y ahorita lo que podemos observar es francamente un gobierno arrinconado. Entonces, bueno, en este contexto, pues por supuesto que estas declaraciones cayeron muy mal, Tania. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, en términos de lo que sucede en el panorama latinoamericano, en términos generales, bueno, son varias cosas. Primero, el exacerbado protagonismo de la iglesia que señala César, me parece terrible, ¿no? O sea, me parece que habría que tener una posición un poco más recatada, un poco menos politizada. Eh, eh, el hecho de que el Papa sea argentino, bueno, no le autoriza, ¿no? A estar interviniendo o hablando de Latinoamérica como si lo supiera y lo dominara todo, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, lo dije, pero no lo quise decir, pues al final lo dijo y me parece que es un terrible, pues, o sea, como inevitablemente el Papa tiene repercusión en términos mediáticos, pues golpea, ¿no? Al gobierno mexicano. Y bueno, por ahí pues el gobierno mexicano sale muy mal parado, ¿no? En términos de la visión que se tiene de México y la respuesta indignada, ¿no? De decir es que cómo es posible que se estén expresando así de México, pues nada más cercano a la realidad, ¿no? La escalada de violencia, de represión en términos ya no es una guerra contra el narco, como se solía decir en el gobierno de Calderón, ahora es una guerra que está causando bajas civiles, que está enfocando, o sea, las baterías de la represión se están canalizando hacia otro espacio, ¿no? Hacia el espacio de la protesta, hacia el espacio de la crítica social. Entonces, pues me parece que hay poco que hacer o sea, es pobre, ¿no? En términos generales la discusión es pobre que un papa sea exacerbadamente protagónico, es pobre que México no tenga capacidad de respuesta ni argumento para defenderse, ¿no? Y lo peor de todo es que llama la atención que el Papa argentino tenga la impresión de que Argentina se está mexicanizando, ¿no? O sea, eso hay un investigador que se llama Tilio Borón que ha sido muy insistente en que esto es una matriz que es completamente falsa, ¿no? Que no tiene que ver los niveles de violencia que existen en Argentina con los que existen ni en Colombia ni en México. O sea, están o sea, lejísimos, años luz de parecerse una cosa con la otra, ¿no? Entonces, un completo sobredimensionamiento de las cosas, tanto de la Iglesia Católica, golpeando a Argentina, golpeando a México y quedando muy mal para dar la Iglesia en términos generales, ¿no? César. Sí, vaya, creo que también están metiendo bastante, una situación bastante fuerte en Argentina buscando desestabilizar a Cristina. Lo comentábamos en otro programa respecto de cómo ahora la derecha argentina eh, ya tenía un referente y precisamente no era un político, no era un candidato a la presidencia, sino más bien era Justo Bergoglio, que está buscando mantener una directriz, está diciendo por aquí es el ariete, y vaya que sí influye. Ahora, yo vuelvo a insistir, creo que no fue una situación en donde se le sales de control a la curia romana, creo que es parte también de su agenda. Era una agenda en el sentido de que por principio le niega a Peña Nieto venir, ¿no? O sea, Bergoglio quería dar una misa en Ayotzinapa, y es lo que se cuenta, y ahora lo que se vive es que Bergoglio ahora, de una u otra forma, también está golpeando a Peña. No sé si sea una falta de entendimiento o también sea un cruce político bastante fuerte respecto de la relación también que tienen varios, digamos, miembros del, del episcopado mexicano respecto de sus relaciones tan cuestionadas. Te acordarás de aquellas iglesias que los zetas
fueron poniendo en el norte del país. Y creo que también algo tiene que ver eso, no sé, me da la impresión. Y bueno, Eddie. Sí, a mí me parece que es una modificación de la política del Vaticano hacia el área. Sí hay un cambio, hay un cambio. Aquí los discursos van centrados sobre todo a superar esta imagen de la iglesia que ya ha sido muy desgastada aquí en México y que está ligada a la de los curas ligados con los empresarios, ligados a avalar la corrupción y digamos, a fomentar la pederastia. Entonces es un cambio de imagen, un cambio de discurso que tiene que ver con un cambio de imagen. Y bueno, con ese cambio de imagen lo que están buscando es también reposicionarse con el propio poder para poder acceder a cuotas más amplias de presencia y digamos, de dominio de su propia feligresía. A mí me parece que va por ese lado también, ¿no? Ahora también esto que tiene que ver con con el aislamiento de Peña Nieto, el día de hoy hubo un desplegado de empresarios en los cuales se critica de manera frontal al gobierno de España diciendo que no está haciendo su trabajo y no está haciendo que se respete la Constitución. De algo de lo que se quejan los empresarios es de que eh, pues son afectados por la delincuencia. Entonces, bueno, entonces tanto en lo que tiene que ver con la iglesia como con los empresarios, aquí, aquí podemos observar cómo los actores políticos ante la crisis reacomodan sus posiciones, César. Pues sí, en ese sentido tienes razón. Vaya, bueno, se nos ha acabado el tiempo de este bloque y pues vamos a, a un corte musical con Gustavo Cerati. Adiós, regresamos.